con Henry, a quien agradezco una vez más al ICPG y a Henry en particular por la invitación. En el EDIRCOM anterior, yo había armado una charla que se llamaba Camino al 2026. Y en ese camino, que ya pasó rápido, ahora estamos a la vuelta de la esquina del 12 de abril del año que viene, donde finalmente vamos a tener la hora de la verdad. Y en este tiempo, entre EDIRCOM y EDIRCOM, este maravilloso país que nunca nos aburre en materia política, pasaron cosas. Por lo pronto, se fue la señora Boluarte, ¿sí? No por autoritaria, no por dictadora, sino por mala gestión. Y en un evento más de consecuencia de la mala gestión, salió por la ventana y hoy tenemos un cambio donde aparece un cisne negro, un actor distinto que no lo teníamos en agenda, como el presidente José Gerí, ¿sí? Un pibe joven, menor de 40, 38 años, saliendo a la calle a este estilo tan demandado en la región, por decirlo estilo Bukele, a hacer puesta en escena, a dar respuestas en materia de seguridad sobre todo, estado de excepción, pero en realidad en términos estructurales el muchacho sigue sentado arriba de un barril de pólvora, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ola de inseguridad sigue, porque las tensiones sociales del Perú, geográficas y demás, siguen presentes, y él no está exento de que tenga una escalada de problemas de acá a la elección. Pero ahí, ese es un poco el contexto del punto de partida de por qué la hora de la verdad. Nosotros estamos a nada, decía, de iniciar un proceso electoral, de ir a elegir un nuevo presidente o presidenta del Perú, y a la hora de, por lo menos desde el lado de los estrategas, los consultores, empezar a pensar, ¿sí?, una campaña electoral. A mí hay una frase que no es mía, es de Ángel Becasino, un publicista político argentino-colombiano, argentino de nacimiento, pero hace 30 años que Ángel vive en Colombia, que es esta, ¿no? Nunca hay que perder de vista el agua en la navegación. Una frase que yo se la escuché hace un tiempo y dije, pucha, esto para tratar de entender, a pesar de la obviedad de la frase, de qué se trata el punto de partida de pensar una campaña electoral, está muy bueno. Porque es una frase que te permite tratar de aproximarte al contexto. Cuando esta frase que se suele decir que las campañas electorales es estar en un barco, en el mar embravecido, bueno, la política o los políticos en realidad lo que suelen ver es el barco, ¿sí? Y el barco es la discusión típica de la política. En el caso del Perú es la vacancia, es si puede haber nueva vacancia, es qué hace el Jurado Nacional de Elecciones, si inhabilita uno u otro. Son esas conversaciones del poder para el poder, ¿sí? Ahora, el agua es otra cosa. El agua es que el 70% del Perú, más o menos, vive en la economía informal. El agua es que la principal demanda ciudadana es, señores, quiero que nos den respuestas de la política a la extorsión, al sicariato, porque tenemos miedo. El agua es que el Perú sigue siendo un país roto entre centro y periferia, si se quiere hasta dos periferias porque el norte es distinto del sur. Y eso, ¿sí?, se ve complementado, si se quiere, ese contexto con tres elementos que me parece que hay que tener en cuenta de cara a lo que viene por los próximos 4 meses y medio. Lo primero es esto, ¿sí? La estrella del APRA, el lápiz de Perú Libre, la K de Fuerza Popular, la pala de AP, el corazón de Somos, etcétera, etcétera, etcétera. Para algunos de los que estamos acá es identidad histórica, ¿sí? Definición histórica de nosotros somos una cosa u otra. Cada uno de estos sellos representa algo, ¿sí? Ahora, para un menor de 35 años todo esto es contaminación visual. Todo esto es basura visual, ¿sí? ¿Por qué? Porque para cualquier menor de 35 años en este país y en el resto, los partidos políticos son una especie en extinción. Y eso, de cara a la campaña, va a representar que pueden ser útil el sello para generar recordación, porque la gente tiene que ir, buscar un sello con una cara de un candidato determinado y meter la X, pero no va
va a conllevar ningún tipo de arrastre. El sello per se, no va a haber un candidato que diga las banderas de mi partido históricas son esto o lo otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los partidos, incluso aquellos que tienen algún porcentaje digno de identificación, de identidad, como puede ser sobre todo el caso de el APRA, de Fuerza Popular, de Somos en la lógica más municipal, vienen con una mochila que pesa más de lo que te da de positivo. ¿Sí? Y además, por la propia dinámica de la campaña, las marcas van a ser, un poco en línea con algo que decía Maxi Aguiar esta mañana, vía Zoom, vía telemática, las marcas van a ser de las candidaturas unipersonales, sean las candidaturas presidenciales, sean los senadores o sean los diputados. Hay un segundo elemento de este contexto general que yo hasta hace unos meses decía, hablando con mi equipo de trabajo, la rabia silenciosa. ¿Sí? El peruano tenía rabia silenciosa hacia la política. Yo creo que ya no es tan silenciosa, que los paros de transportes empiezan a expresar algo, que las marchas de la generación Z empiezan a ser voz de otras cosas, de otras demandas, y esa rabia silenciosa se empieza a expresar. Y también esa expresión no solo es bronca, es marcha, sino que se ve en algunos números importantes que Ipsos, Datum, IMACEN y todas las encuestadoras del país están empezando a mostrar, y que hablan de, para los políticos o para la política, la dificultad que vamos a tener aquellos que nos toque trabajar en el Perú de posicionar campañas, que es, por ejemplo, que un 73-74% no tiene más remota idea de a quién votar de acá al 12 de abril. Que más del 60% del país, casi 6,5 de cada 10, está poco o nada informado del proceso electoral. Y ambos indicadores lo que nos dicen es, ¿saben qué? La elección presidencial no me importa. No me importa, me resbala. ¿Por qué? Porque hoy tengo otras demandas, otras necesidades. Y todo esto termina un poco en esta, yo digo irónicamente, medio carrera de pigmeos que hay, ¿no? Donde tenemos 30 y pico de candidatos, donde hay un grupete de 5, 6, 7 que disputan por las migajas porque ninguno se consolida por encima del 10%. Y eso es un poco las expresiones de esa rabia silenciosa que tiene buena parte de la ciudadanía y que está ahí presente. El tercer elemento, que algunos lo ven como la recuperación de la institucionalidad porque vamos a tener nuevamente bicameralidad y esto va a dar un halo de instituciones más fuertes y demás, bullshit, ¿sí? Como dirían los gringos. A ver, la bicameralidad de cara a lo que viene, en realidad lo que va a generar es más caos estratégico, porque no solo vamos a tener una campaña presidencial, sino que en realidad vamos a tener en paralelo 4 campañas, en algunos casos. 3 mínimo, la presidencial, la campaña de los senadores, la campaña de los diputados, y en algunos partidos que tengan vocación de recuperar identidad, de construir algo, alguna campaña de paraguas del propio partido. Pero 4 procesos comunicacionales multiplicado por 30 y pico de candidatos presidenciales, multiplicado 30 y pico por 60 candidatos al Senado, multiplicado por 130 candidatos a diputados. Es decir, como 3.000 y pico, 4.000 candidaturas en paralelo, hablándole a los peruanos, hablando en radio, hablando en televisión, pautando y contaminando el ecosistema digital, etc. ¿Sí? Y eso, en el caso particular del Congreso, además vamos a ver 2 situaciones. Por un lado, esto de este halo que empieza a tener el Senado como la panacea, el lugar de los notables, ¿sí? Donde vamos a mandar a las vacas sagradas, donde vamos a mandar a los tipos, por lo menos en la lista nacional, de altísimo reconocimiento nacional o potenciales influencers masivos, y en las listas de Senado de las regiones, a los tipos muy conocidos o con mucho peso de opinión pública en eso y que van a generar una campaña de, en Colombia dicen voto de opinión, ¿sí? Pero de generación masiva de opinión pública. Y listas de diputados donde lo que se necesita es
tracción, maquinaria electoral. Ahí es donde vamos a tener los operadores políticos que tienen acceso a las agrupaciones de mototaxistas, a dar alguna cuestión en materia de política pública, si supo ser alcalde en algún momento y solucionar algunos problemas y pasar la factura a la ciudadanía para que les paguen y demás. Y todo esto, esos tres elementos, lo que van a llevarnos es a una campaña con mucha fragmentación y atomización electoral, a una campaña donde la gente hasta el tramo final va a estar entre expectante a medias y desinteresada, no importa nada de lo que esté pasando, donde la gobernabilidad futura va a estar comprometida de antemano, porque nadie va a tener mayoría y porque el próximo presidente va a ser desde el día 1, presidente o presidenta, rehén de las dos cámaras, y donde factiblemente vamos a encontrarnos, después de la elección, con una composición del nuevo Congreso, donde el Senado va a ser una cosa medio limeña conservadora y diputados va a ser una cosa más provincial, más regional, con algunos indicios de mayor radicalidad, sobre todo si cuelan fuerzas representativas del sur del Perú y de la izquierda peruana. Y eso va a generar esto. Otra bomba de tiempo para la política peruana, ¿sí? Una granada ahí arriba de la mesa nuevamente. Ahora, ese es el contexto. Nosotros tenemos la obligación, los que nos dedicamos a pensar las campañas electorales, en cómo sobre ese contexto actuamos. Y ahí la primera pregunta es, bueno, ¿de qué se trata la elección? ¿De qué se va a tratar la elección? ¿Qué es lo que divide a la sociedad peruana o cómo la podemos interpretar para, a partir de los términos del debate, de cómo se está discutiendo, donde, dependiendo con quién cada uno trabaje, terminemos encontrando un lugar para optimizar y buscar mejores escenarios de rentabilidad electoral. Y sobre esa lectura, definir de qué se va a hablar. Ahora, ¿de qué se va a tratar el proceso electoral que viene? Hay algunos que yo a veces discuto mucho, sobre todo cuando tengo clientes muy sobrepreparados, si se quiere, o muy formados, porque es esta cuestión de, miren, el programa, que la educación. Yo lo voy a hacer más sencillo. La próxima campaña electoral, esta que arranca ahora, no se trata de quién tenga el mejor plan de educación, no se trata de quién tenga el mejor plan de infraestructura nacional, no se trata de quién tenga el mejor plan de salud pública nacional. Se trata de quién impone mejor una narrativa de miedo versus esperanza, esperanza versus miedo, ¿sí? Y cómo se juega sobre eso, cómo utilizamos esos dos elementos para movilizar a la sociedad peruana en un sentido o en otro. Ese es uno de los elementos que obviamente tiene que ver además con esta percepción de miedo permanente que hay. Los indicadores macros en materia de seguridad, con el tema de la extorsión, del sicariato, están presentes. También hay mucho de generación de percepción por parte de los medios de comunicación, sobre todo los tradicionales en esta materia, pero es un fenómeno que está presente, ¿sí? Ahora, la seguridad no es solo seguridad a que te roben, a que te maten, ¿sí? Esa sensación de inseguridad. La seguridad también se expresa en materia económica. La seguridad en materia económica es la certeza de que vas a llevar a fin de mes, de que vas a poder poner en tu mesa de familia lo que toca comer o pagar la salud o la educación de tus chicos. Y ahí hay una discusión en el Perú siempre muy válida que tiene que ver con esta cuestión de la estabilidad macroeconómica, y esta mañana en alguno de los paneles veíamos el Perú que crece, el Perú estable, y sí, la verdad es que don Velarde es un genio, ¿sí? Dólar estable, superávit fiscal, balanza de comercio exterior relativamente positiva. Pero la macro es eso, es una ficción agregada. En la micro, ¿sí? En la apelación al bolsillo directo de la gente, digo, los números de la macro dan igual. El hambre no tiene ideología, no es ni de derecha ni de izquierda, es hambre. Y ahí aquel que logre conectar con las necesidades de la canasta básica, con la idea de que el pollo o el limón o lo que sea está muy caro o muy barato, si eso impacta o no en tu economía familiar, va a ser un poco la expresión de
las lógicas de la seguridad y las certezas en materia económica. Y esos dos temas, seguridad y economía y seguridad, en estas expresiones se van a ver expresadas en esto. La gran discusión, o una de las grandes discusiones, uno de los ejes de discusión va a ser orden versus caos. Va a ser algunos sectores de la sociedad reclamando algo que lo vemos en varias expresiones políticas, un sesgo, si se quiere, de medio autoritario, de firmeza, de darle respuesta vehemente a la delincuencia organizada o no, y alternativas más integradoras de la discusión, ¿sí? Que dicen que tenemos que buscar más oportunidades o mejores oportunidades y demás. Y a ese orden y caos se le va a sumar el otro Perú, o la realidad de dos países en uno. Una Lima moderna que reclama mejores condiciones de seguridad, pero reclama inversión extranjera, estabilidad macroeconómica, desarrollo de comercio. Y otro Perú que lo que reclama es revancha de Lima. Un Perú, sobre todo el del sur, que todavía está latente el pase de facturas por las muertes en las protestas en el gobierno de Dina, que todavía busca una reivindicación histórica y da igual quién la lleve adelante, si Pedro Castillo, Antauro Humala o el que ocupe ese vacío, pero está ahí, ¿sí? Un Perú que pretende capitalizar o potencialmente puede capitalizar ni un voto en Lima, pero 20% ahí, y que eso lleve a consolidar un escenario de segunda vuelta para algún sector de la política. Y si se quiere un tercer país, que es el norte. Yo digo a veces, habiendo trabajado bastante en el país, ese norte pragmático, ¿sí? Más vinculado a la lógica del desarrollo económico, de hacer negocios, pero que está atento a la agenda nacional, sobre todo en la lógica de a nosotros déjennos hacer plata, pero no nos jodan. ¿Sí? No nos jodan desde Lima y déjennos progresar. Y un poco ese norte, que ha sido aprista, que ha sido fujimorista, que en algunos departamentos o algunas regiones es de APP, digo, como elemento geográfico medio fiel de la balanza de cara al electorado que viene. Y todo esto, que puede pasar, que se puede discutir y que es más o menos es lo que creemos que se puede llegar a visualizar, atravesado por los cisnes negros, esas circunstancias que pueden suceder o que hay que tener en cuenta. Ya tenemos un cisne negro, como les decía al inicio, que es el propio presidente, ¿sí? Que podría ser un nuevo cisne negro, el propio presidente, si se da alguna circunstancia de vacancia en relación a él, pero su gestión puede estar atravesada de otras cosas. Lo primero, el accionar del crimen organizado o de la violencia expresada en términos de violencia política, y hoy a la mañana pudo haber sido un hecho contra Belaúnde Lazo que generase otro desarrollo de la campaña electoral. Lo mismo si en algún evento público durante las campañas el crimen organizado genera algún acto de violencia que genere peruanos muertos. Pero también está la posibilidad de algo que en Perú es muy normal, que es el rol de la justicia como actor político. Sea en tiempos electorales a través del Jurado Nacional de Elecciones, inhabilitando a alguno en el medio del proceso, como pasó en su momento con Guzmán y con Acuña en la elección que terminó llegando a PPK a la presidencia, en aquella primera vuelta. Sea porque la justicia per se decide investigar, aprisionar a alguno de los candidatos o investigar por lo que sea alguno de los partidos en competencia, y es un elemento que tenemos que tener en consideración. Las reacciones hacia las protestas sociales, sea por cuestión económica de sectores populares, sea porque los jóvenes insatisfechos salen a la calle y a algún oficial de la policía o las Fuerzas Armadas se le fue la mano, ¿sí? Y que eso genere otro tipo de ruido, o algo tan sencillo como el clima, y que con el Niño, cuando venga, tengamos algún desastre natural y que la gestión en algunos lugares del Perú no dé respuesta, que la administración pública no esté en condiciones de afrontar de manera eficiente algunos problemas. Todo eso
pueden ser cisnes negros a los cuales tenemos que tener en consideración y demás. Ahora, con eso vamos a definir la discusión, o los temas de discusión y sobre cómo podemos jugar, de qué lado nos podemos posicionar. Pero también toca ver cómo vamos a utilizar esos términos, o a quién se los vamos a decir y desde quiénes los vamos a decir, y ahí hay una cuestión de, si se quiere, de arquetipos, ¿sí? Yo creo que hay 3 arquetipos en boga de liderazgo que están presentes un poco por necesidad o por demanda ciudadana, otro poco porque la ola del momento lo demanda o lo instala. Uno es esta cuestión de el Bukele a la peruana, ¿sí? Ahora, esto que muchos intentan, sobre todo en la derecha, ser Bukele, pero también hay algunos personajes con la izquierda, esto de la mano dura y todo, digo, está bien, y creo que mañana hablan con Danilo, que es uno de los estrategas del presidente Bukele. A ver, una cosa es querer el Bukele de la gestión y otra cosa como sociedad es estar dispuesto a el Bukele de los procesos, el Bukele de las excepcionalidades. Y sobre todo, si yo pienso en una madre de un cerro, para no irnos al interior, vámonos acá a San Juan, a Rímac, a Puente Piedra, seguro que una madre va a querer que su hijo a los 17, 18 años vuelva seguro a casa. Lo que no le va a gustar, por más afán de buquelismo que tenga esa señora, es que llegado el caso, la policía o el ejército haga una redada y se lleve puesto a su hijo, ¿sí? Como daño colateral. Ahí se nos acaban las ganas de los Bukeles. El segundo arquetipo, por eso el riesgo de ese primer arquetipo, el segundo arquetipo tiene que ver un poco con esta idea del antauro o del temor al antauro, ¿no? Digamos, el vengador del sur. Pero en realidad yo lo hago un poco más amplio, es el vengador no solo del sur del Perú, es el vengador del que no tiene nada que perder y que puede ver en los ojos de algún candidato su canal para una oportunidad, ¿sí? Sea la oportunidad que eso se materialice en una constituyente o en lo que sea, pero es alguien que venga a buscar venganza de los que me joden a mí como ciudadano, ¿sí? Y el tercero, que es un poco, yo digo, el Milei a la peruana, que no necesariamente por lo economista, sino por venir de la televisión, del espectáculo, que hay 2, 3 ahí bastante perfilados para ocupar eso, que tiene que ver con el outsider, ¿no? Con el tipo que te dice, yo no vengo de la política, soy otra cosa y vengo a ofrecer lo que la política no tiene, transparencia. Llámese esto Batters, llámese Carlos Álvarez o cosas parecidas a eso. Esos son un poco los 3 arquetipos de liderazgo que van a estar en la conversación y seguramente con distintos elementos vamos a encontrar en todas las campañas algún personaje, hombre o mujer, que vaya solapando un poco esto. Lo que sí tengo claro es que en este llamado que hacen algunos a la racionalidad en el marco de una campaña electoral, el gerente no va a tener lugar. ¿Por qué? Porque nadie busca un gerente o un administrativo en el medio de un incendio. Vos buscás un bombero, vos buscás a alguien que solucione y alguien que pegue 4 gritos y ordene esto, ¿sí? Un tipo que te va a decir, no, es que la estabilidad de largo plazo, el PBI, el programa económico, el programa que queremos inyectar de políticas públicas y demás, ¿podrá competir? Sí. ¿Podrá superar la valla electoral y ayudar a que su fuerza política consiga algunos congresistas, senadores, diputados? Sí. ¿Podrá ganar la presidencia de la República? No. ¿Por qué? Porque las elecciones se ganan a partir de polarizar emociones, ¿sí? Y funciona así. Ahora, ahí tenemos otro elemento que es, bueno, y todo esto, ¿cómo lo bajamos? Y el cómo lo bajamos es básicamente cómo transmitimos o cómo traducimos el mensaje, dónde lo llevamos, y ahí hay un par de consideraciones a tener en cuenta. La primera, de manera directa, vertical, cringe, haciendo ruido y asumiendo la tiranía del algoritmo, ¿sí? Esas, TikTok, Instagram, pero particularmente TikTok hoy es la fuente de información política más consumida por los peruanos,
Uno analiza cualquier investigación y dice, más del 50% de los peruanos consumen política a través de esto, ¿sí? Y eso implica que la política se tenga que adaptar a esto. Sin abusar, sin hacer huevadas, sin ponerse a bailar, pero sí demostrando naturalidad y horizontalidad en eso. Siendo consistente en el relato y entendiendo además que la campaña ahí adentro se acabó la estética de la gran producción. Esta cosa de, no, necesitamos el spot inicial de campaña con el dron en high definition desde el Machu Picchu llegando hasta el Pacífico y olvídense. Alcanza con que el candidato, insisto, sin hacer cosas extremas, grabe 30 segundos, perdón la expresión, mandando a la mierda a otro candidato desde el baño de su casa mientras que se está afeitando o se está depilando, que hacer el spot. Solo que esto va a salir más barato, ¿sí? Aparte de eso, también esto implica otra cosa, que es que la entrevista del diario del domingo, sea El Comercio o La República, o ir al programa de la noche del domingo o del lunes, ¿sí?, no sale a cuenta. ¿Por qué? Porque sale más a cuenta, perdón si hay algún periodista amigo en la sala, sale más a cuenta ir a un podcast, a un streaming de nicho durante 2 horas a hablar huevadas, ¿sí?, y de manera directa, sin edición, mucho más sincero en cuanto a la interpretación que va a recibir el ciudadano. Y el otro lugar donde se va a dar la conversación, yo suelo decir que las campañas electorales toda la vida, o la conversación política toda la vida ha terminado en el círculo de confianza. Y el círculo de confianza es la mesa de familia, las conversaciones con tus amigos. Esa conversación hoy se da acá, en WhatsApp, ¿sí? La mesa de la familia está ahí. Ahí, en WhatsApp, ¿sí?, en WhatsApp, en Telegram, en Signal, pero sobre todo en WhatsApp, es donde nosotros compartimos con los que confiamos. Es el grupo de la familia Pérez, es el grupo del colegio, es ahí donde alguna tía cuenta su miedo, es ahí donde un primo dice, puta, está jodido ir a tal discoteca, es ahí donde, si planificamos bien una campaña y llegamos ahí, ¿sí?, es ahí a donde toca meter miedo a la tía para que comparta un contenido viral, ¿sí?, o un audio fake diciendo, cuidado tal cosa, te van a incautar los ahorros. Es ahí donde tiene que llegar el meme diciendo, tal candidato hizo un Armani, como lo que dicen hoy, que hay 20.000 ya dando vuelta, o tal candidato es terrorista, o tal candidato es narco, o minero ilegal, o lo que sea. Si uno infiltra de rumorología, de chisme, esas conversaciones ciudadanas, es ahí donde se gana la próxima elección. Es ahí donde se genera la conversación. Y acá, y ya como cierro, porque además me ponen finalizar así en rojo grande, más rojo que las letras que usé, es, bueno, ¿y todo esto cómo lo balanceamos? Básicamente polarizando. Alguno me dirá, Fernando, pero pucha, esto así no, a la democracia no la hace bien. Le digo, sí, tienen razón, pero para construir la democracia está la participación ciudadana y después están los gobiernos para construir relatos de largo plazo. Para ganar las elecciones es polarizar, es contrastar, es generar ellos o nosotros en términos de quiénes y a partir de definir quiénes son los enemigos de la ciudadanía. Y en esa polarización es muy sencillo. A ver, si ustedes van a hacer una campaña donde el enemigo es la inseguridad, plomo a la inseguridad. Si van a hacer una campaña donde la amenaza es el comunismo, a todas con la libertad, y si van a hacer una campaña donde la amenaza es el neoliberalismo y sus consecuencias, a todas con la igualdad, ¿sí? Y si van a hacer una campaña económica, déjense joder con la estabilidad, la macro, que yo es cómo haces para que cada peruano tenga un pollo, un ceviche, lo que tenga que tener arriba de su mesa. Porque así, o sobre esa lógica, es que van a construir un camino, un paso a la victoria, que en la victoria en realidad esto es pensar con sensatez entre 15 y 18 puntos para pasar a la segunda vuelta, porque con eso más o menos va a alcanzar, ¿sí? Ahora bien, 1, estar dispuesto. 2, sobre todo para los que estén vinculados a la política activa, preguntarse no hoy, pero sí mañana a la mañana,
¿qué están haciendo para empezar a transitar estos caminos? Porque parece un montón, pero para el 12 de abril del próximo año, mañana a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana, cuando se levanten, van a faltar la módica suma de 133 días para llevar todo esto adelante. Muchas gracias.